Hola. Hoy en Retrologando vamos a ver una serie de novelas independientes entre sí, pero unidas porque son del mismo autor, un autor que ha sido muy reivindicado a partir de la publicación o la reedición, si se quiere, de una obra muy conocida que ya hemos comentado en el canal. Me refiero a Blackwater, la novela en 6 entregas, debida a Michael McDowell, del que hoy vamos a ver las 3 novelas justamente inmediatamente anteriores a Blackwater y la póstuma completada por Tabitha King. Michael McDowell es un autor que ha tenido una trayectoria relativamente importante antes de fallecer. Falleció pues, como consecuencia del SIDA, no directamente por el SIDA, sino de una complicación, pero en su trayectoria hubo éxitos importantes, como sus colaboraciones con Tim Burton en cine, con los guiones de Pesadilla antes de Navidad y de Beetlejuice, con los cuales colabora con Tim Burton en ambas, o con sus propias novelas. Aparte de Blackwater, esas 6 entregas tan conocidas, tan reivindicadas, tan hoy por hoy valoradas, en su momento más ignoradas, aunque también funcionaron bien, ya vemos que ahí hay elementos supernaturales, cosas extrañas, pero sobre todo una forma muy clara de escribir por parte del autor. Tuvo otra serie de novelas, casi todas de género de terror, pero tampoco de un terror adscrito a los monstruos, a las cosas. Sí que hay elementos extraños, sí que hay elementos fantasmagóricos, si se quiere, y hay monstruos de determinada manera, pero no los monstruos vampiros, hombres lobos, zombies, este tipo de cosas no. Es un terror distinto. Vamos a ver sus novelas, vamos a ver las 3 inmediatamente anteriores a Blackwater, que son las que yo conozco. No conozco otras que las que voy a mostrar. Y después la última, que merece comentario aparte, que tras su fallecimiento completó Tabitha King, la mujer de Stephen King, que me parece a mí que es más obra de ella, incluso del propio Stephen King, que de Michael McDowell, aunque hay elementos que sí que lo unen con Michael McDowell. Michael McDowell, cuando uno lee estas novelas y Blackwater, percibe varias cosas. Primero, el elemento terrorífico es una constante, pero es un terror contado como desde cierta distancia, como si a él no le afectara, como si no hubiera empatía con las cosas. Por ejemplo, en Blackwater recordemos las figuras aquellas femeninas que se metían en el agua y se transformaban, se convertían en una especie de monstruo que se comían a niños y cosas, y haría no tan niños, pero bueno. Pero era una cosa realmente que si lo piensas es asombrosa, es terrorífica, ¿no? Y también vemos una cosa que esto sí que es compartido, son novelas desde una perspectiva femenina y donde el elemento femenino es lo esencial en la sociedad. Es como no dicen que en los panales de abejas, en los enjambres, hay la abeja reina, hay la abeja obrera, las abejas soldadas, las que están por allí, las que recolectan el polen y tal, y después están los zánganos, cuya única misión, aparte de estar revoloteando por allí, es fecundar a las hembras para tener pues más abejas, claro. Y aquí parece un poco igual. Aquí las protagonistas absolutas son las mujeres. Mujeres raras, mujeres perversas a veces, otras muy virtuosas. Mujeres con taras. Mujeres que en cualquier caso están a la cabeza de una subsociedad, de una sociedad soterrada, si se quiere, no en la sociedad que vemos, no en la sociedad general que se conoce, y donde ellas son las que mandan y tienen más influencia. Cuando aparecen los hombres, por lo general es con carácter negativo. Son hombres perniciosos, son enemigos o son gregarios, son gente que está allí, son personas que están allí para ayudar, para apoyar lo que deciden ellas, lo que hacen ellas. Por otra parte, en estas novelas hay un elemento también muy señalado, también está en Blackwater, dentro de este carácter femenino, social, dentro de la interioridad de las naciones, de las niñas. Las niñas son esenciales, son fundamentales en estas novelas y de hecho todas siempre tienen un narrador omnisciente que, ya digo, no genera ninguna empatía hacia ningún personaje, sino que se limita a explicar lo que ha pasado, excepto en la última, que está contada en primera persona, que ya digo que aquí habría que ver qué corresponde a Michael McDowell y qué corresponde a Tabitha King. La primera de estas novelas que he leído es Agujas Doradas, que es la primera en orden cronológico de las que vamos a ver. Pues bueno, es una historia de enfrentamiento. Siempre en Alabama, la zona esta del sur de Estados Unidos, es donde se ambientan todas.
es su idea bueno, de dónde tienen que estar estas cosas, dónde tienen que suceder, qué ambiente, qué atmósfera hay allí, la magia, la tradición, la superstición, una serie de cosas que favorecen, que abonan todo lo que va planteando. En Agujas Doradas hay dos familias enfrentadas, una los Stallworth, que son los que representan la justicia, la sociedad bien pensante, la sociedad que está hegemónica, que está en el poder, aunque tienen muchos trapos sucios que ocultar también, porque es que también tienen tela, y que se caracterizan porque sus miembros tienen los ojos muy claros, especialmente claros, y llaman mucho la atención. En el otro lado, el clan de Lena Shank. Lena Shank es una mujer obesa, grande, vestida de negro, que prácticamente no habla, que tiene una serie de personas a su alrededor, descendientes algunas, otras son afines. Hay una hija que es muda, muy eficaz en su trabajo, otra que tiene mucha capacidad de transmitir, de engañar a la gente, y un niño y una niña que son muy maléficos. Estos son los principales, porque ellos se dedican al crimen. Ellos se dedican a lo que está considerado pues la maldad. El opio, la prostitución, el asesinato, el robo, todo lo que se quiera de este tipo. Y con características, cuando es de violencia, especialmente agresivas y retorcidas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta mujer que es la matriarca de esta familia, de esta familia o de este grupo social, podríamos decir, tiene su sede en una zona llamada el Triángulo Negro. En Nueva York, he dicho en el sur, esto es Nueva York, pero bueno, ya también hay un momento en que se trasladan, pero lo que sucede en Nueva York, en esta novela, no es en el sur, no es en Alabama, como dije antes, pero bueno, está en Nueva York. Este triángulo, que son una serie de calles que forman una especie de triángulo, donde está todo el vicio y toda la corrupción habida y por haber. Por el otro lado, los Stallworth, encabezados por un juez muy estricto, muy riguroso, del bando republicano, podríamos decir. No podemos decir no son del bando republicano, son muy contrarios a los demócratas. Tienen la justicia por la parte del juez y tienen la prensa que está a su favor. Determinados periódicos concretamente, muy de derecha, porque ellos están en la oposición y pretenden, a base de sacar a la luz elementos sucios del Triángulo Negro, beneficiarse ellos como los salvadores de la corrupción. Estamos a finales del siglo XIX, 1882, y está sucediendo esto. ¿Qué ocurre? Que esta mujer malvada, esta mujer que tiene sus propios códigos y su forma de vida tan extraña, conocida como Black Lena Shanks, reconoce a la familia del juez. Ese juez hizo que ella fuera a presidio. La condenó por una serie de cosas y a su marido, al marido de ella, lo ahorcó pues, por haber cometido un crimen. Y llega al enfrentamiento. El enfrentamiento produce más muerte y en la segunda parte de la novela, la primera es, se van tanteando y vamos conociendo los personajes y ya sabemos esto, y la segunda es la confrontación directa. Hay más fallecimientos y Black Lena Shanks maldice. Y esa maldición se irá cumpliendo, en fin. Es una novela de tintes terribles. Es que Michael McDowell se le ocurren cosas realmente tenebrosas y duras, ¿no? Y esta novela es un buen ejemplo de ello. La siguiente es todavía peor. Bueno, no lo he dicho, pero bueno, Agujas Doradas, el título, alude a unas agujas que yo es que no tengo ninguna experiencia sobre esto ni ningún conocimiento. Hay unas agujas doradas que por lo visto se utilizan para el opio, para las pipas de opio y tal. Entonces hay un personaje que no es familia directa de Lena Shank, pero sí muy afín, es como una acólita de ella. Hay varias mujeres, abortistas y cosas estas. Y esta mujer es un elemento fuera de esa sociedad. No pertenece a esa marginalidad social. Es una mujer de apuesta, muy agradable trato, que se dedica a vivir de los hombres. Entre ellos, uno de sus amantes es el yerno del juez ese, que hemos dicho, Stafford ese, que es, junto con el juez y con otro, el que va encabezando el asunto de la redención moral del Triángulo Negro. Y bueno, pues todo esto va llevando a un final que es terrible. La segunda, aquí, en la primera no pasa, en esta primera que hemos dicho, pero a partir de ahora sí, que es cuando empieza el tema de Alabama realmente y tal, que hay algo que a mí me sorprende mucho. La novela se va desarrollando y de pronto parece que el autor le entra prisa por terminar.
Entonces concluye deprisa y corriendo y mete un epílogo donde da las claves del desenlace completo. Esto a mí pues no sé muy bien, pero bueno, es lo que sucede con Katy. Katy es el nombre de una de las personajes de esta novela que fundamentalmente, volvemos a lo mismo, hay una, aquí es todavía más radical el enfrentamiento, en tanto las protagonistas son dos muchachas. Por un lado tenemos a Katy, que es una criminal, pero vamos, sin ningún tipo de resquemor, ningún tipo de medida, no tiene ningún paliativo, ni por supuesto después tiene ninguna sensación de haber hecho ningún daño. Y frente a ella está Filo, que es una virtuosa. Esto es un Penny Dreadful, esto es un folletín donde está Filomena, vive con su madre, pasando muchísimo apuro económico, no llegan a fin de mes, en un pueblo donde hay un tipo, un capitoste, un gran jefe de por allí, un cacique, que tiene las casas y hay unas obras y a los obreros les alquilan las casas y sacan beneficios y tal igual. Ellas viven allí porque estaba allí su padre también, pero ya murió, y vive con la madre que se dedica a hacer costura. Y es amiga barra rival, conocida, de la nieta de ese capitoste, que es una chica muy estúpida y muy engreída y muy fea, por lo visto. Mientras que Filo es muy guapa. Entonces, esta otra, esta millonaria, siempre la está humillando y tiene una especie de primo muy agradable con el que pretende casarse. El primo conoce a Filo, se enamora de ella y bueno, hay otra historia y bueno, hay una movida entre ellos también de carácter sentimental. Pero la acción fundamental es la relación entre Filo y Katy. Porque Filo, que vive con su madre, ya digo, en una chabola de mala manera, tiene un abuelo, padre de su madre, que tiene mucho dinero. La madre no se ha tratado con el abuelo en años, desde que se fue con su marido, cosa que el abuelo reprobó y no se lo admitió nunca, pero han tenido noticias de que ella tenía un hermano y el hermano ha muerto. Y el abuelo escribe a la madre de Filo pidiéndole ayuda porque lo está pasando mal. Está muy mal de salud, cada vez está peor, pero es que resulta que su hijo, ese que ha muerto, se casó con una señora que era una villana, una señora malvada que lo tenía ahí muy mal todo. Y cuando el hijo se murió, después de que la mujer le fuera infiel y se fuera para acá y para allá, a las 3 semanas apareció casada con otro. Y este otro trae una hija de equipaje, de mochila. Y esta hija es Katy. Entonces Filo va a, por un lado, a asistir al abuelo, pero por otro a ver qué pasa. Que no, le dice al abuelo que no se identifique como su nieta o como su hija, o sea, planifican con el abogado también del abuelo, que ella, como las sirvientas allí duran muy poco, porque esta gente, esta mujer, Katy, su madre y su padre, su madrastra y su padre, son unos malvados, son terribles, no tienen ninguna conciencia de nada, las empleadas no le duran nada. Y ella va allí a ayudar al abuelo. Entre tanto, la tal Katy, descubrimos que tiene un don. Ella ve el futuro y lee las mentes, o sea, ella está asomada a una ventana, en una multitud y identifica a alguien que ella conoce, que le puede hacer daño o lo que sea, lo identifica inmediatamente. Y no tiene ningún arredro. O sea, de hecho en la contraportada hablan del martillo de Katy. Porque, ¿de qué vive esta gente? Porque empiezan con el abuelo, a extorsionar al abuelo, a exprimir al abuelo, que tiene una serie de miles de dólares allí escondido en su cama, sin que lo sepan ellos, y aparece Filo. Oh, qué bien, qué bien. Entonces, ayúdame. Entonces decide escaparse con el dinero que tienen allí. El abuelo y la nieta. Irse con su madre, con ese dinero, pues ya reclamarán a las autoridades, porque le han obligado estos otros, esta familia otra, al abuelo, a ponerlo las cosas a su nombre, a nombre de ellos, de la familia. La casa, las tierras de alrededor, otros terrenos que tenía por allí. Bueno, deciden fugarse. Y cuando se van a fugar resulta que lo han pillado. Y lo que hacen es, al abuelo se lo cargan y la dejan cerrada a Filo con su abuelo muerto para que crean que se la ha cargado él. Y se largan de allí con el dinero y con la carreta que había preparado Filo para escaparse con el abuelo. Ella consigue escapar, habla con el abogado del abuelo y entonces empieza la serie de asesinatos salvajes de Katy. Porque ella va a distintos sitios y pone negocios de evidencia, de que adivina el futuro, a cambio de un dinero. Dinero que siempre es menos de lo que necesitan, sobre todo para su padre, que es un jugador empedernido y un bebedor y tal y cual. Y entonces recurre a ese martillito al que he aludido antes. Como ella sabe de qué va los que vienen a verlo y tal, esta tiene dinero. A la que se da la vuelta le mete un martillazo a la cabeza, se la cargan, se queda el dinero.
Al principio dejan los cadáveres pantanados por ahí, pero después compran una casa con todo eso que van ganando, con todo lo que era donde estaban ellos hospedados, donde estaban al principio de alquiler, la compran y descubren que hay un acceso a la casa de al lado, una parte de al lado, que está abandonada, en cuyo sótano entierran los cadáveres de los que va matando Katy. Ya digo, que es un folletín. Mientras Filo, acusada, que hay quien cree que ha matado a su abuelo, va buscando justicia, vuelve a su pueblo, donde aparecen estos elementos malvados, y también pasa algo con su madre, que no quiero hacer demasiado spoiler, también pasa algo con su madre. En definitiva, es el ir buscando tal. Y toda la novela se va desarrollando así, hasta que en las últimas, pues no sé, los últimos 3 4 capítulos, Katy está sola. O sea, vemos, en los últimos 10 capítulos, vemos todo lo que pasa. O sea, 10 capítulos sobre un total de 55. Nueva York versus New Egypt, Nuevo Egipto, New Egypt, es donde el pueblo de Filo. Entonces, aquí es la diferencia con Nueva York. Entonces, ¿por qué? Porque a Nueva York es donde se van los Katy, su madrastra y su padre. Después el padre va para otro sitio y tiene un destino que también afecta a Filo, con la madre del primo ese, de la rica aquella. Es que es muy rocambolesco todo, es muy retorcido. Pero aquí la cuestión es la clave en la maldad, que va persistiendo y va perseverando, pero con una tranquilidad pamposa. Y esto viene a ser el folletín, que es Katy, que transcurre en 1863 y en adelante, que no lo había dicho. Es decir, es anterior cronológicamente a Agujas Doradas. Y vamos con la novela más conocida de Michael McDowell hasta Blackwater, Los Elementales. Los Elementales, que es una novela fundamentalmente de casa poseída, de presencias fantasmales en una casa donde, bueno, pues van sucediendo cosas. Esta es una casa, no una casa, son 3, hechas como un recinto, únicas, no hay nada más alrededor, y además que la playa, el golfo, la arena y un camino que cuando sube la marea lo inunda. O sea, ¿qué pasa cuando está la marea baja? Esto es una cosa, no es actual, pero es más actual que las anteriores. Este sitio, llamado Valdame, este recinto con las 3 casas, es el sitio de veraneo idílico para las 2 familias, para los McCrae y los Savage, que son los protagonistas. Los Savage, al principio de la novela, ha muerto la mujer, la madre, la matriarca. Entonces están en el funeral, que va muy poca gente. Hay el hijo de la otra familia, de McCrae, Looker, con su hija India. Hay la mujer de Dolphin, que es el hijo de la muerta, y la hermana de del Dolphin, es decir, también hija de la muerta, que no tiene prácticamente intervención en la novela porque vio un horror y se enclaustró en monja de las que no habla. Y también está Odessa. Odessa es una criada de color negra de Alabama, como todo, esto transcurre en Alabama todo, que lleva al servicio de la familia toda su vida y tiene unos conocimientos no solo de la historia, sino de algo que gravita alrededor. En el funeral, el hijo y la hija de la fallecida le clavan un cuchillo al cadáver, cada uno pam, pam, en el corazón, porque en su familia había habido antecedentes de personas que se habían dado por muertas, fallecidas, la habían llevado al panteón, y cuando habían abierto el panteón para meter otro fiambre, se habían encontrado el cadáver aquel que no estaba muerto, había salido del ataúd, pero ¿qué es esto? No podía salir de ahí del panteón, se había comido los trozos que había podido pillar de allí de los cadáveres, pero no había sobrevivido, ya había fallecido. Entonces, ¿esto qué es? ¿Pero esto cómo puede ser? En otro caso había reaparecido una toda hecha polvo también de esta atrás. Entonces es una forma de asegurarse de que no vuelvan. Cuchillo. Esta matriarca no era muy querida, no era muy bien vista por nadie. Y bueno, pues se van tanto los Macready como los Savage allí a Beldam. El padre de los Macready va la madre, la hija, que está casada con Dolphin, con el Savage, y Looker con su hija India, y Odessa, que es la negra. El padre no, porque Bárbara, que es la madre de los otros, de los Macready, perdón, ella es alcohólica. Es alcohólica, además lo reconoce, pero está todo el día bebiendo. Y el padre es un hombre con ínfulas políticas, con mucho poder, con mucho dinero. Incluso está pensando en separarse de la mujer por el tema del alcohol, porque le da mala imagen. No porque la quiera más o menos, sino porque ni los hijos le interesan, en tanto le sirven de
para hacerse rico. De hecho, a su hija la quiere porque se casó con Dauphin Savage, que es un tipo que tiene como un imán para el dinero. No se tiene que esforzar para recibir dinero. Entonces, tiene grandísimas cantidades de dinero, lo invierte y multiplica la cantidad, en fin. Y se van a Beldam. Beldam hay 3 casas prácticamente idénticas, de estilo victoriano, en ese terreno aislado. Una casa, la de los Savage, la otra de los McCrae, y la tercera está abandonada. Y la arena de las dunas va entrando en la casa, ha entrado. De hecho, tapa casi prácticamente los accesos, la fachada, la puerta. Y eso a la niña, a India, le llama muchísimo la atención. Dentro de que es una novela bastante coral, pasan cosas a bastantes de los que participan. India es la más protagonista. Es la hija de Looker. Looker es un fotógrafo de cierto prestigio, el vive de la fotografía, está yendo para acá y para allá. Ella es una persona también despierta, es una muchacha adolescente que tiene una relación muy especial con su padre y con Odessa, con esta que hemos dicho. Entonces, desde el principio se siente atraída para la casa aquella y ve cosas que teóricamente no pueden ser. Por ejemplo, ve a la muerta Bárbara, a la señora Savage, le parece verla allí, a través de una ventana. Entonces, lo que va sucediendo, como la influencia de esta casa, que efectivamente hay unas presencias, va influyendo en la vida de los otros. Y no solo en la vida, sino también en el lugar. Y la que está un poco más al cabo de la calle del asunto, la que conoce más los antecedentes y lo que ha pasado y la capacidad de poder de esto, es Odessa. Pero Odessa no suelta prenda. Odessa adiestra a India, en cierta manera, la va preparando para lo que puede pasar, para evitar lo peor en cualquier caso. Y bueno, pues aquello se descubre lo que es. De pronto, el padre del McCrae decide, con un socio que se ha echado nuevo, vender aquello. Dicen que no, quiere convencer a Dauphin Savage para venderlo. Hay una industria petrolera que quiere coger toda esa parte de la costa y falta este trozo de Beldam. Y sin Beldam no pueden hacer nada. Entonces el tío quiere venderlo, para lo cual se quiere servir también de Bárbara, de su mujer todavía, de sus hijos, de todo el que pilla. Incluso si no hacen lo que él quiere, está dispuesto a por las bravas a llevárselo, ¿no? Entonces, claro, hay elementos de... No es tan folletín como Katy, porque Katy es que es un folletín, es un Penny Dreadful, lo que se llamaba eso, que después fue los pulps y todo eso. Esta es menos rocambolesca, pero también tiene su momento. Y la parte del final, como en la anterior y de forma más destacada todavía, es la almendra. Es decir, todo se va desarrollando con una cierta normalidad, con un tempo determinado, y de pronto, según nos acercamos al final, se acelera, y hay un epílogo, pues prácticamente las últimas 30, 40 páginas, es donde sucede todo, donde todo se resuelve, todo se soluciona para bien o para mal, y hay un epílogo donde cuenta pues lo que ha pasado al final y qué ha habido después de aquello. A mí este tipo de solución me parece un poco precaria, pero en cualquier caso lo que Michael McDowell consideraba que debía hacer. Entonces estamos en novela, ya digo, con narrador omnisciente, con estos protagonismos femeninos, de estas niñas que cada vez van teniendo más importancia, y llegamos a la póstuma, Voces del Silencio, terminada por Tabitha King. Es que aquí no dicen hasta qué punto dejó el escrito nada. Esta novela, para empezar, esto es una edición de bolsillo, pero es bastante más extensa que las otras. Y yo veo aquí rastros de Tabitha King, porque yo no he leído nada de Tabitha King más que esto, que me suenan mucho a Stephen King. O sea, ese humor, esa gracia, decir cosas que pasan de Stephen King, aquí está. Y también está otros elementos de Stephen King, que es que yo ya insisto, a lo mejor Tabitha King también los tiene, o los tiene más destacados que el marido, no lo sé. En cualquier caso, esta es una historia contada en primera persona por una muchacha. Una muchacha que se llama Calliope, la llaman Cali, que, por lo que dicen, parece que aparentemente, tiene algún retraso mental. Estas niñas así, ay, qué pena que les pase esto a estas niñas, no sé qué. Para empezar, tiene las orejas muy grandes, desmesuradamente grandes y separadas de la cabeza, tanto que su hermano, tiene un hermano, la llama Dumbo. Y la madre no quiere saber nada de ella. Resulta que sus padres proceden de clases sociales muy diferentes. El padre es de los Dakin, el padre la adora, el padre la quiere muchísimo y juega con ella y la lleva.
es un hombre muy humilde. Los Dakin son muchísimos, todos de extracción social muy baja y de una posición económica también muy endeble, muy floja. Estos los Dakin. Y por otro lado están los Carroll. Los Carroll son una gente que siempre ha vivido en la opulencia, de clase media alta o incluso alta directamente, pero que no les van las cosas demasiado bien. Entonces, esta mujer conoce a este señor, Carroll conoce al Dakin y se casan para disgusto de la familia de los Carroll y tienen 2 hijos. Ford, que es un muchacho perfecto, muy aplicado, y Calliope, que es la niña esta que estamos hablando, que es la narradora, que es como si fuera la oveja negra de la familia y la que muchos desprecian y tal y que igual. El padre se muere, que era muy adinerado, era un representante de la Ford, cada 3 años cambiaban el coche, en fin, de la Ford de los coches, de los vehículos, de los automóviles. Y entonces tienen que ver qué hacen y cómo se adaptan a la nueva vida. La madre, el hijo, la hija, se van a casa de Mamadí, la abuela Carroll, que son una gente que desprecia absolutamente a las niñas, a Callie, por su deformidad y por su forma de ser. Piensan que es tonta, la niña tonta no tiene un pelo, tiene su forma de entender las cosas, pues emprende acciones que no son del todo normales. Por ejemplo, pues decide buscar cosas, está jugando siempre con cosas que molestan, se orina encima, va en bragas para acá y para allá, pero niña, ¿qué hace? Estamos hablando de una niña de 7 años que después era más mayor, pero en principio tiene 7 años. En esta es más joven que las anteriores, que eran adolescentes. Y después, esta es la novela que pasa en la época más cercana, porque esto transcurre empieza en 1958-59, y bueno, pues a partir de aquí, ¿no? De mediados tarde del siglo XX. Entonces, esta Calíope es la que va observando el mundo. Entonces, con su madre, la madre la maltrata, le dice de todo, le casca. El hermano, ya digo, le dice Dumbo. Y la abuela no la puede ni ver. Pero resulta que por una serie de razones la madre se marcha robándole a la abuela una serie de cosas y dejándole al hijo allí, a Ford. Como ocurría con Blackwater, que cuando uno quería sacar algo del otro, le entregaba un hijo, una hija, y conseguía, me quiero ir a mi casa, pues te queda a mi hija mayor y yo me voy a mi casa. Ah, vale. Y la matriarca decía que vale. Bueno, pues aquí un poco pasa lo mismo. Le dejan a Ford, a Mamadí, a la abuela, y se escapan la madre y la hija con candelabros y con cosas que han robado, y con el rescate de la muerte del padre. Es que no he contado la muerte del padre y es importante. El padre, o sea, ellos van de vacaciones a un hotel muy lujoso y en un momento determinado el padre no aparece, reciben una carta que entreguen $1.000.000 en efectivo en tal sitio y lo firman 2 señoras. 2 señoras que resultan ser la camarera de la habitación y la cocinera del hotel. Pero es que estas 2 tías lo que han hecho es coger al tío, se lo han llevado, le han pegado un palo, le han dejado groggy, se lo han llevado a un sitio y se lo han cargado. Se han sentado una que pesa 200 kilos, se han sentado encima de la cabeza de un almohadón, y después le han empezado a pegar, le han roto todos los huesos. Y para quitarlo de allí, no han tenido nada mejor que hacer que cortarlo en pedazos porque no cabía en un baúl que lo querían meter y lo sacan de allí. Están 2 locas que ha pasado, claro, lógicamente las pillan, las condenan, pero ¿y si estas tías no actuaban solas? Si la instigadora era otra persona. Esto es algo que aletea por bastantes partes de la novela y que al final sí se descubre lo que era. Si era que ellas actuaban por iniciativa propia, no tenían muchas luces, de luego, firmando la nota de rescate, que no podían pensar que eran aquellas. ¿Quiénes eran? Estos eran nombres falsos, dice la policía. Y están viendo que la camarera se llama Lucy, la otra es la que está abajo, la Maddie. Pero bueno, ¿qué es esto? Y no se dan cuenta, ¿no? Pero bueno. Pero la cuestión es que el padre ha muerto de esta manera. El baúl ese lleno de sangre reaparecerá porque cuando se escapan de allí, van primero a la ciudad, no tienen dinero, se van de un hotel sin pagar y tal y cual. Y Calíope conoce a una tal señorita Berlow que le dice que en su casa pueden ser acogidas. No en la casa suya, sino de su hermana, que vive en una zona apartada de allí, de Alabama, de donde pasa esto. De esta zona del sur, de Luisiana, de por allí. Y allá que se van. Una zona parecida al Beldan de los elementales. Es una zona rodeada de dunas, bastante aislada, no hay nada cerca, donde vive esta mujer, la señora Berlo, que es la que manda allí, la plenipotenciaria de allí. Tiene huéspedes que van viniendo y se van, que a lo mejor están una semana, que a lo mejor están un mes, otros que se están temporada, otros que vienen más tiempo, a lo mejor se están
4 meses y se van y vuelven al cabo de los 2 meses y tal igual. Y allí acoge a Calíope y a su madre. Esta casa de la señora Berlo tiene una serie de elementos que le recuerda a la madre de Calíope la casa de su abuela, o sea, de la bisabuela de Calíope, que también tiene que ver, que se llamaba Cosima y era adivinadora. Tenía poderes de adivinación como tenía la Katy de la otra novela. Poderes que no de igual manera, pero sí, en cierto sentido, tiene la propia Calíope, pero no lo dice. La señora Berlow lo detecta porque ella oye cosas que no oyen los demás. Y los muertos le dicen cosas. Los muertos que hay por allí o los muertos de la gente que ella conoce. Y la señora Berlow las acoge sin pedirle nada a cambio, no les da nada. O sea, hay que seguir las normas que yo digo. Punto 1. Punto 2. Me pagaréis con el servicio. La niña pues limpiará los platos, hará esto, hará lo otro. Vale, vale. Y allí se quedan. Pero Calíope quiere que venga Fini. Fini es la aquella que les indujo a venir a casa de su hermana. Pero esta no da señal de vida. Sin embargo, la que sí lo hace, que aparece allí, muy opulenta, que además dentro de la casa no solo tiene una habitación, sino que tiene una suite y tal igual, es una señora un tanto extraña que parece saber cosas de Calíope y de su familia. Es la señora Bank, que viene a pasar allí largas temporadas. Entre tanto, van pasando los años y Calíope conoce a dos muchachos ahí, uno de color y otro que no es de color, con el que descubre la sexualidad, van teniendo historias. La señora Berlow usa anticonceptivos y le hace tomar pues, una especie de abortista, de elementos abortistas espontáneos. Bueno, y la señora Bank esta decide con la señora Berlow que a Calíope se la van a llevar a estudiar pues, a otra ciudad, cuando sea, en principio viviendo con ella. La madre de Calíope encantada de la vida, ella lo único que quiere es coquetear con uno y con otro, y de hecho tiene un noviete que es un policía de allí. Mire, ¿qué ha pasado? Con los muertos ha muerto Mamadí, pero ha pasado esto, le informa que es el que investiga la muerte de su marido. Y nada, pero con este no llega a ningún sitio porque no tiene dinero. Después con un ex militar, parece que se va a casar. Entonces Calíope se va a estudiar y donde se va descubriendo el pastel. Reaparece Ford, al que hacía años que no veían, no sabían nada de él. Estaba con la tal Mamadí, está con la abuela, con uno... ¿A quién? O sea, la Mamadí esta tenía dinero, tenía muchas posesiones, mucha pasta. Y en el testamento todo se lo deja a Ford. A su hija, a su única hija, lo único que le deja es un bolígrafo para que firme el testamento de que lo ha recibido. Pero Ford es menor de edad. Entonces, a un abogado y a un médico lo deja de albacea testamentario, hasta que sea mayor de edad. Y en el momento en que Ford es mayor de edad, retoma la rienda de su destino, reaparece en su trato con Calíope y gracias a la intervención de Ford iremos descubriendo dónde va todo y de dónde procede. Quién es Cosima, quién es esta señora Marx, o sea, y también gracias a la intervención de dos criadas de la señora Berlow, que son Cleoni y Perdita. No son internas, aunque a veces duermen allí. Una de ellas la madre del amiguito negro de Calíope, y son las que la instruyen también. A ella le entran cosas raras, le entran enfermedades de Calíope, se le cae el pelo, unos cuervos le quitan los pelos, y ellas son las que le ayudan a aplicarle, con la señora Berlow, por supuesto, pero siempre distanciada de la madre. La madre lo único que quiere de Calíope es que por la noche, cuando viene cansada, la madre, por cierto, usa zapato, calzado, de un número, de una talla menor de la que le corresponde. O sea, tendría que tener un 37 y medio, son 36 y medio. Con lo cual, siempre le están doliendo los pies. ¡Oh, me muero! ¡Qué dolor, qué dolor! Se tumba la cama, la niña, a la hora que llegue la madre, esté haciendo lo que esté haciendo, esté dormida o esté trabajando, lo tiene que dejar todo, lavarse las manos, coge una crema, a ver las manos, vale, y a ponerse a hacerle masaje en los pies para quitarle el dolor. Cuando ya se va con la señora Mac, todo esto cambia y descubrimos, ya digo, todo lo que es la saga de lo que ha pasado con todo esto. Pero es un estilo completamente distinto a las otras tres novelas. Y a Blackwater es una forma de entender la literatura. No es lo mismo el plano objetivo, supuesto, de un narrador omnisciente, que es la perspectiva subjetiva de una niña, además peculiar, que va creciendo, pero que nos va contando las cosas de una manera pues muy sui generis, en cierta manera relacionado con otra novela que a mí me gusta mucho, que siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, donde también, según avanza la novela, descubrimos una realidad paralela a lo que se nos está contando por
la mente de la persona que cuenta la historia, ¿no? En este caso no hay esa realidad paralela, lo que cuenta es lo que pasa, con eventuales intromisiones de esos elementos paranormales que solo ella percibe, aunque la señora Berlo y la señora Ota saben que ella lo recibe, sabe que se entera de lo que le dicen los muertos, que oye cosas que los demás no oyen. Y eso también lo quieren utilizar para su provecho, piensan que es tonta y saben que no lo es, en fin. Pero es una novela muy distraída, muy bien escrita, lo que pasa es que no sabemos qué parte corresponde a Michael McDowell y qué parte corresponde a Tabitha King. Y esto es lo que hemos venido a contaros hoy al canal, estas 4 novelas de Michael McDowell, que aparte de Blackwater es lo único que haya llegado a mi información, existe en castellano de este autor, que desde luego es un autor muy interesante, muy distraído y que a mí me parece muy divertido. Yo lo he dicho muchas veces, a mí el terror, más que miedo, me suele divertir, me entretiene mucho. Me gusta mucho el terror. Alguna cosa me ha aterrorizado, ¿eh? Y desde luego esto tiene una mente que comparable, por ejemplo, al creador de Aníbal Lecter o algo así, ¿no? Esa Katy Rosa, que es tremenda, de mala. O la señora, la primera de la novela, la señora esa, la matriarca esa monstruosa, la casa esta terrible, en fin. Son cosas que sí que son novelas de terror, ascribibles al género del terror. La última, quizá menos, pero también tiene sus elementos terroríficos, toda esa presencia de los muertos, todo eso que va gravitando por ahí. Y a mí lo que es la impresión que me da, sin conocer el resto de su obra, es que es un autor muy original y profundamente coherente. Es muy coherente en su escrito y a mí me gusta mucho cómo lo hace. A mí me gusta mucho cómo escribe y me lo he pasado muy bien con estas lecturas. Y por eso la estoy compartiendo contigo en este momento, que ya termina. Si ya conocías estas obras, pues claro, pues no te cuento nada nuevo. Ya sabes todas las cosas que he omitido porque he intentado no hacer spoiler. Y si no las conoce y tiene ocasión, porque pasa una cosa. Estas novelas son, quitando esta última, las demás son una edición argentina que cuestan el gusto y las ganas de leerlo. O sea, a mí estos libros son caros. Y encima con unos gastos de envío para España, quiero decir. A lo mejor en Argentina valen 3 duros. Y hay más, no lo sé. Yo he indagado todo lo que he podido. Yo he descubierto que hay estas traducciones. De hecho, Los Elementales sí es bastante conocida. Y la otra, La Voz del Silencio también. Pero las otras dos no. Y bueno, pues es lo que pasa. Si tienes ocasión de conocerla y mira, pues yo tengo al lado de mi casa aquí en Buenos Aires un sitio donde están, pues te lo pasarás bien si te gusta este género. Vamos, en cualquier caso, siempre a mí, yo lo digo, siempre es mejor conocer algo que no conocerlo. Y en esto igual. Lo que pasa es que en este caso los medios pues son más costosos y menos fáciles que en otras ocasiones. En cuanto al vídeo, pues nada, te he intentado dar unas pinceladas de qué va para contextualizar la obra de Blackwater, tan conocida que esto sí que yo creo que la conoce muchísima gente, con las novelas anteriores y la última del autor, aunque no sepamos hasta qué grado la pertenencia le corresponde a él o a esta autora. En cuanto al vídeo, si te ha parecido bien, te agradeceremos que le des al me gusta. Si te interesan estos temas de narrativa de género, de cómic, de cine, de televisión, de teatro que tenemos en Retrologando, que te suscribas, que sabéis que los suscriptores son muy importantes para YouTube. Y nada más, nos vemos en otro vídeo y gracias siempre por la compañía. Un saludo.